got something that might interest you. El 8 de junio, gente, fue el último vídeo que subí respecto a la relación entre Mikasa y Eren, centrándonos bastante en los puntos más actuales del manga, y para este vídeo quiero que sea diferente, ya que vamos a volver de nuevo al pasado, donde se quedaron los últimos hechos animados, para explicar los cambios más importantes que hemos tenido entre la relación entre Eren y Mikasa. Debido a que el vídeo pasó de 300 likes, pues decidí que ya era hora de hacer la siguiente parte. Así que para este vídeo volveré a repetir y pondré lo mismo. Si pasa de los 300 likes, me apuraré para sacar la parte 5. Para este vídeo, gente, tened en cuenta que van a haber una gran cantidad de spoilers en lo que se refiere al manga y sobre todo al anime, ya que para aquí cubriremos mayormente los hechos que se nos mostraron en la Season 3, parte 2. Vamos a abarcar ahora mismo los primeros puntos de la depresión de Mikasa por culpa de Eren. El momento que cambió todo. Centrémonos en uno de los capítulos que prácticamente podemos ver ahora mismo pues animados, y también en Attack on Titan 2 Final Battle, que sería el que se animó del capítulo 90. Digamos que en este momento la relación entre estos dos personajes no estaba pasando por su mejor momento, ya que si os fijáis, chicos, resulta que Eren estaba descubriendo mucho más allá de lo que había al otro lado del muro, y el problema es que esto era una cosa que solamente podía ver él, y a fin de cuentas la gran cantidad de recuerdos que asolaron su mente, más todo el peligro y todo lo que suponía al otro lado, pues hacía prácticamente que Eren ya empezara a dejar de ser el mismo. Pero para su desgracia y para los demás, esto en realidad no solamente afectó a Eren, sino que también afectó a Mikasa de una manera muy peligrosa. Tenemos que tener en cuenta, gente, que esto fue un suceso que en verdad se mostró de una manera bastante breve, y es por ello que no se le da especialmente importancia, pero para este vídeo he querido recalcar sobre todo este hecho, que sería la depresión de Mikasa. Bien, después de los sucesos de la guerra de Shingasina, nuestros héroes consiguieron regresar, aunque se habían perdido una gran cantidad de vidas en el proceso, y Eren, después de indagar por sus recuerdos y después de haber visto a través de sus sueños múltiples memorias, fue en ese momento pues cuando empezaba a decir todo lo que veía, sobre todo en la conversación con Grisha Yeager y Eren Kruger. Todo esto fue apuntado por Armin, y en cierta manera toda la conversación iba bien entre los tres, pese a que Mikasa estaba en la celda de al lado escuchando, en el punto en el que se escuchó directamente de que Eren Yeager moriría por la maldición de los 13 años. Al igual que Armin, que señalaba que también le quedaban 13 años de vida, mientras que a Eren le quedaban menos de 8. Todo esto supuso un punto bastante fuerte para Mikasa, la cual se negaba a que Eren principalmente tuviese que morir. Después de esto se sabe que los días acabaron sucediendo, y Eren siguió viéndose en sus propios recuerdos, pero la noticia de que Eren se fuera a morir afectó profundamente a Mikasa, y aquí tenéis las imágenes para comparar cómo ella estaba antes y cómo se quedó después de saber la noticia. Se pudo ver bastantemente que perdió bastante peso. En cierta manera su cuerpo se hizo bastante más delgado, perdió pecho, aparte que el pelo se lo dejó más descuidado, se marcaba muchísimo las clavículas, es decir, se hizo no tan esquelética a un nivel de anorexia, pero sí que es cierto que estaba perdiendo peso de una forma bastante drástica. Tengamos en cuenta que ella en ese momento pues medía 1,70 y sus datos oficiales son esos, además de que ella pesa unos 68 kilos, así que podríamos decir que seguramente pues por la delgadez de ese momento debió perder por la depresión quizás y quedarse en los 60 kilos, pero pensad que esto es un dato un poco pillado con pinzas, ya que simplemente es un suceso que pasó de largo y no se le dio mucho más de qué hablar. Cuando ya finalmente los héroes de Shingasina, que estaban encerrados por la insubordinación, habían sido liberados para prácticamente hablar y presentar en la reunión sobre todo lo que había sucedido, además de que ahora mismo contaban con el titán colosal, uno que les venía bastante bien para evitar que las murallas fuesen destruidas de nuevo, y todavía tenían que valorar el hecho de todos los enemigos que había en ese mundo. Pero claro, para este momento Eren y Mikasa tenían dos ideas muy diferentes en su cabeza, y los dos estaban prácticamente sofocados por ellas. Por eso considero que a partir de ese punto la relación era bastante inestable, ya que en cierta manera Mikasa todavía seguía preocupándose por Eren, pero Eren tenía otra preocupación distinta. Pasando a partir de este punto, Eren Yeager empezó a dejar de lado esa faceta ingenua, el Tatakae, el princeso que todos conocíamos en las temporadas de anime cuando se estrenaron. Este personaje cambió muchísimo.
sabiendo que todo podía desvanecerse con un chasquido. Todo en un instante, sin poder revertir nada. Es cuando empezó a cuestionarse y buscar todas las opciones posibles. Fue en ese momento cuando se iluminó la bombilla y se dio cuenta de que había una manera de poder utilizar el poder perdido del Titán Fundador, aquel que podía dar la libertad y la salvación, pero resulta que la propia solución también significaba un gran sacrificio. Resulta que Eren Jaeger no es un portador de sangre real, es un eldiano común. Él posee en su interior el titán de ataque heredado de su padre y el titán fundador que le fue robado a Frieda por parte también de su padre. Pero resulta que el titán fundador está limitado en comparación a los otros poderes titán, y solamente podía ser usado en determinadas ocasiones, o al menos eso es lo que se creía una vez que Eren lo descubrió. Después de que Eren llegase a la conclusión de que pudo utilizar el titán fundador, porque tras tocar al titán sonriente, el cual resultó ser su madrastra, por parte de lo que sería la otra familia de Grisa, es cuando saltó, dando un golpe, asustando a todos los presentes, y fue cuando en ese momento se dio cuenta de ¿por qué no dije nada? Sabía perfectamente de que si decía algo, la vida de Historia estaría en peligro, podría estar sacrificada. Eren no estaba dispuesto a sacrificar a una vida más por el hecho de querer ganar. A fin de cuentas es bastante comprensible, ya que Historia para en ese momento significaba algo para él. Era una persona muy importante y en cierta manera es como su especie de homólogo, ya que los dos han sido esclavos de sus propias familias por sus propios intereses, y no han tenido opinión, al menos en la mayoría de su infancia. Todo por esto que Eren Jaeger sabía que una sola palabra podía significar el fin de la vida de Historia Reiss, además de que todavía tenía que lidiar con los enemigos que volverían más adelante. Aunque hay que tener en cuenta que antes de que sucediera todo esto, Eren fue el primero que le dijo a Mikasa que estaba más delgada, además de que le dijo que comiera y se recuperase cuanto antes, cosa que en cierta manera acabó logrando. Centrándonos ahora en la otra mitad del Eremika, tenemos que Mikasa volvió sí a comer hasta recuperar su peso, que seguramente volvió a quedarse en un peso cercano a los 70 kilos. Pero ella en su mente todavía seguía teniendo en cuenta lo de la maldición. Sabía que Eren podía morir no solo en cualquier momento, sino ahora con un tiempo establecido. Al menos en lo que se ha podido presuponer, es bastante probable que la Legión, pues después de saber este hecho, hicieran piña entre todos para sentirse prácticamente bien. Además de que sabemos que Armin no se separaba de Mikasa ni de Eren en estos momentos. El problema está que después de que avanzaran las cosas, Eren siguió creando las guillotinas para seguir acabando con los titanes y en cierta manera consiguieron liberar toda la isla del miedo que las rodeaba. Con esto habían supuesto la primera parte de la victoria y Mikasa formó parte del equipo para ir hacia el otro lado, mucho más lejos de los territorios que habían sido perdidos por la humanidad anteriormente, hasta finalmente llegar al mar. El problema está que aunque Mikasa, Armin y todos los demás se sintieron felices porque prácticamente habían conseguido recuperar la isla, recuperar territorios perdidos, habían prácticamente logrado el sueño de liberar a la humanidad de los titanes, y tuvimos esos momentos en los que ambos disfrutaron sobre todo de esos momentos de playa, de tranquilidad. Pero Eren era la única persona que no se sentía feliz por ello, sino triste. Sabía que solamente había hecho un paso, habían conseguido la libertad para llegar hasta el mar. Pero, ¿cuánto tiempo duraría esto? Eren todavía seguía preguntándose, ¿cuántos hay que seguir matando? ¿Se acaban con los enemigos del otro lado? ¿Por fin serán libres? Es a partir de este punto, en el que Mikasa, al igual que Armin, ya eran incapaces de saber en qué estaba pensando Eren Jaeger. Bien, espero que te haya gustado la parte 4 del Eremika, analizando la relación entre estos personajes por las diferentes etapas que han pasado. Aquí te dejo las miniaturas de los vídeos anteriores para ver principalmente cómo se ha ido desarrollando su relación. La primera parte nos abarcaríamos principalmente en el hecho de cuando los dos se conocieron y fueron prácticamente evolucionando en su relación durante las primeras temporadas. La segunda parte nos situaría en el punto en el que Eren ya está cambiando y sobre todo más en el aspecto de si Mikasa realmente no tiene voluntad propia. La parte 3 representa justamente una continuación directa de la parte 2, en el que Mikasa tiene que elegir si se queda con Eren o no. Para la parte 4, gente, habíamos vuelto un poco al pasado, después de la parte 1, y nos centraríamos en ese punto en el que Mikasa estaría triste, y por ello la parte 5 nos continuará también después de ahí.
pero eso llegará cuando el vídeo llegue a los 300 likes. Así que gente, espero que os haya gustado uno de los vídeos tan esperados del canal y nos vemos en más contenido. Muy buenas y hasta la próxima.